ascendentes que me va a transmitir el tracto grueso y pesado. Si se dan cuenta, en resumen, que eso no les comenté en el momento de la clase, era de que, de cierta manera, estos tractos, cuando decimos, como les explico, que es ascendente, es determinación sensitiva. Y si ustedes se dan cuenta, ¿no? Menciona ahí tacto fino, propiocepción, vibración, temperatura, dolor, tacto grueso, ¿no? En cambio, si es motor, ya es toda una determinante, ¿no? Como dice, motor, ¿no? Más que todo ya de determinación de movimiento. Entonces, la médula espinal, sustancia gris, central, ¿no? Y la sustancia blanca, que sobre todo me va a hacer una determinación axonal. Y es importante porque cuando existe una alteración o en esta, digamos, desmielinización de esta médula espinal, va a comprometer también la parte axonal. Entonces, como hemos mencionado, teníamos la porción anterior, alas de mariposa, ¿no? Con sus cuerpos de las neuronas motoras. Tenemos las fibras nerviosas aferentes de las raíces dorsales, de los nervios espinales que entran en la médula espinal por un surco posterolateral y alcanzan de cierta manera el asta posterior. O sea, del asta anterior van hacia el asta posterior que determina sobre todo una función sensitiva, ¿no? Tenemos que entre la T1 y el L3 vamos a ir a determinar el asta lateral, ¿no? Que va a ser una asta intermedia entre la parte anterior y posterior y que va a tener neuronas del sistema nervioso también simpático, ¿no? La sustancia blanca, o sea, ya digamos la externa, ¿no? Va a dividirse en los cordones que hemos mencionado, anterior, lateral y posterior, y que estos son importantes porque me va a permitir la determinante también de los tractos ascendentes y descendentes para las vías de transmisión, sobre todo la corticoespinal, ¿no? Que es el sistema piramidal como tal. Entonces, acá un poquito de los cordones, tanto anterior, lateral y posterior, ¿no? Es importante que los nervios espinales, ¿no? Que van en el segmento de la médula espinal, tienen su determinante cervical, que va del C1 a C8, torácica del T1 a T12, lumbar del E1 al E5 y sacro de S1 a S5, ¿no? Y la parte coxigia. Es importante también mencionar que la parte ya distal, como tal, forma lo que es la parte no solamente de canal medular, sino que forma lo que sería el cono medular, ¿no? Y eso es importante cuando hay secciones medulares completas, ¿no? Lo que mencionábamos, ¿no? La famosa cola de caballo o cono medular, ¿no? Que cuando hay una alteración en esa zona, le vamos a decir síndrome de Caudequina. Si hablamos de las relaciones entre los niveles vertebrales y los segmentos medulares, ¿no? Tenemos, por ejemplo, entre el nivel medular y el cuerpo vertebral, en cervical superior, C1 a C4, cervical inferior, C5 a T4, torácica superior, entre T3 y T6, torácica inferior, T7 a T9, lumbar T10, T12 y sacro T12 a L1, ¿no? Y sobre todo si es que estamos determinando por el segmento medular, ¿no? Sus determinantes. Entonces tenemos los haces mielinizados, ¿no? Que estos están determinados en forma descendente, ¿no? Con la sustancia blanca, la forma descendente, con el haz corticoespinal, vestíbulo espinal, y ascendente, acuérdense, asciende sensitivo, ¿no? Los cordones posteriores, ¿no? El haz espinotalámico y el haz espinocerebeloso. Entonces, yo creo y considero que dentro de la importancia, cuando hablamos de la mielina y la desmielinización como tal, es importante conocer lo que es ascendente, lo que es descendente y los tractos, ¿no? Como los haces espinales y los cordones. Entonces, esto me parece importante. Por otro lado, también mencionar, pues, ¿no? Que este sistema neuronal, tenemos la sustancia gris formada por interneuronas, estas me van a permitir regular los reflejos de estiramiento muscular, ¿no? Tenemos las neuronas motoras de las astas anteriores que están determinados por los axones, ¿no? Eferentes que viajan en los nervios motores periféricos, ¿no? Y las neuronas somatosensoriales que están ubicadas sobre todo en la parte dorsal, ¿no? En las astas dorsales, ¿no? Y las nociceptivas también, ¿no? Para el sistema doloroso y térmico. Entonces tenemos los reflejos, como hemos dicho, un tema monosináptico y polisináptico. Monosináptico, que se da con dos neuronas, ¿no? Que van a participar en la parte del arco reflejo, la parte sensitiva y la parte motora. Esta se va a regular a través de la interconexión de una con otra. O sea, la parte sensitiva, que es la llamada primera orden, que está en el ganglio espinal, mientras que la neurona del segundo orden, la parte motora, se encuentra en el asta anterior de la médula espinal, ¿no? No olvidar también, ¿no? Porque a veces uno diría, hoy me confundo, doctora, ¿cuál es sensitivo motor? No lo entiendo. Entonces, no olvidar también, más allá de lo que les decía, la parte ascendente y descendente, ¿no? Ascendente, sensitivo y descendente motor,
Cuando determinamos sobre todo la parte de las astas anteriores, ¿no? Refiere sobre todo a la parte motora, mientras cuando hablamos sobre todo ya como astas posteriores, ¿no? El gracil, el cuneiforme, la parte posterior, sobre todo me va a determinar también la parte sensitiva como tal, ¿no? Entonces esa interconexión me va a causar lo que es una determinante para la contracción del músculo inervado. A esto le llamamos el reflejo sináptico o también llamado reflejo de estiramiento. Por otro lado, tenemos el reflejo polisináptico, ¿no? En el cual van a participar ya más interneuronas, no solamente sensitivas motoras, que se van a intercomunicar de manera indirecta y van a involucrar ya otros grupos musculares, ¿no? Haciéndolo el famoso reflejo de retirada, ¿no? Les mencionaba por ahí una pequeña escala, que es una escala de deterioro de la lesión medular, ¿no? Bueno, mayormente no, esto no suele entrar en pregunta de examen, desde ya les comento, pero sí, porque, o en el sentido de que lo he querido colocar, porque en una bibliografía del 2023 mencionaban mucho esta escala, que se llama ASIA, para las lesiones medulares, ¿no? Donde determinaban el deterioro de manera completa, incompleta y de manera normal, ¿no? Cuando había una afección tanto motora o sensorial, ¿no? Sobre todo si es a nivel del S4, S5, etcétera. Entonces, quitando, como les mencionaba, un poco la anatomía, teníamos la función de la médula espinal, que me va a permitir el control de la musculatura voluntaria, recibir sobre todo las aferencias sensitivas y la interconexión con los reflejos segmentarios. Mielopatía, cuando decimos mielopatía, todo lo que es tía, IA, es inflamación, proinflamación, ¿no? Entonces, afección medular, ¿no? En el cual estas pueden ser determinadas de tipo compresiva y no compresiva. ¿Cuál es la que más se considera como una urgencia neurológica? La compresiva. Hay que ver si es también reversible o no y viendo su tema de pronóstico, ¿no? Si yo veo que ya han pasado 7 días y la mielopatía compresiva afecta, digamos, no solamente toda la parte neurológica, sino mucho más que esto, ¿no? Ya han pasado 7 días, pues ya se considera de manera irreversible. Lo que les mencionaba un poquito, ¿no? Cuando existe una compresión extrínseca de la médula espinal, acuérdense que como que yo comprimo, al igual que cuando hablamos del tema vascular cerebral, ¿no? Hay una compresión, una isquemia, ¿no? No me permite el flujo, como el río, cuando le pongo una piedra y no me permite el flujo, entonces hay una obstrucción del flujo venoso que me conlleva una hipoxemia, acciona mediadores inflamatorios, esto me conlleva un edema vasogénico, hay una disminución del flujo sanguíneo capilar, puede dar una isquemia, acción de las citoquinas proinflamatorias, el edema citotóxico y la muerte neuronal, ¿no? Neuronal. Como clasificación, como les mencionaba, tenemos las compresivas y no compresivas. Compresivas, sobre todo, extra o epidurales, intradurales y intramedulares. Y tenemos por evolución que pueden ser de prototipo agudas y crónicas. Como etiología, dentro de las causas más comunes tenemos las inflamatorias, pero también tenemos otras causas como infecciosas, vasculares, tóxicas, neoplásicas, hereditarias, ¿no? De igual manera, si es agudo, mayormente son traumatismos, trauma medular, infarto medular, hemorragia medular, alteraciones de malformación, arteriovenosa. Si hablamos de crónico, es más congénito, o por una estenosis de canal medular, o algunas infecciones como tuberculosis, acceso autoinmunes, neoplasias, paraneoplasias, entre otras, ¿no? Entonces, si hablamos de la clasificación, infecciosas, vasculares, neoplásicas, degenerativas, compresivas, ¿no? Inflamatorias. Entonces, aquí, por ejemplo, en este cuadro lo clasifican de manera extradural, o sea, externo, que altera de manera externa y que comprime la parte interna, intradural, o sea, propiamente dentro de la parte del canal medular, y intramedular propia, ¿no? Entonces, tenemos de las tres, lo que más llama la atención son las neoplasias, ¿no? Sean por metástasis, sean lesiones primarias como el meningioma, neurofibroma, ¿no? O carcinomatosis, o linfomas, etcétera. O infecciones, ¿no? Y menciona mucho y de manera continua la tuberculosis, ¿no? Nosotros somos un país de tuberculosis. ¿Por qué no sospechar que puede existir un paciente con algún prototipo de mielopatía, con una pérdida de sensibilidad completa de los miembros inferiores, también de la fuerza, ¿no? Y que puede no solamente ser causada por un traumatismo, sino que también como proinflamación, como parte infecciosa, puede ser añadida un tema de tuberculosis, ¿no? Malformaciones, etcétera, ¿no? Entonces, lesión medular primaria afectan los vasos sanguíneos, lo que mencionaba, puede causar microhemorragias, ¿no? Esta sustancia gris, ¿no? Puede tener una alteración, ¿no? A nivel de su membrana neuronal, edema, hay una desmielinización con una pérdida axonal secundaria. Existe lo que es también el shock neurogénico, con una pérdida del estímulo nervioso, con la médula dañada, que me puede causar incluso una hipotensión sistémica y isquemia medular completa.
la hipoperfusión medular con cierto vasoespasmo, oclusión vascular por trombosis y agregación plaquetaria. Y algo importante que mencionaba dentro de un poquito de la fisiopatología de esta mielopatía es la existencia del glutamato, ¿no? En el cual, debido a este daño, este glutamato provoca una hiperestimulación de las zonas neuronales vecinas, desencadenando producción de radicales libres, donde van a conllevar a la muerte neuronal de esta zona, ¿no? Entonces, cuando mencionamos un poquito de la desmielinización, tenemos dentro de estos algunos signos clínicos, ¿no? De acuerdo a la ubicación, digamos, de los patrones, digamos, de sección, ¿no? De sección a nivel, digamos, de toda la parte de la médula espinal. Entonces, tenemos la parte tanto cervical, ¿no? La parte de todo. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Se fue? ¿Se fue el sistema? ¿Aló? Sí, doctora, sí se escucha. Sí. Disculpen, estaba hablando y en eso veo que ya no estaba nadie. Dios mío, ¿ahora sí lo ven? Ya, listo, gracias. Si alguien por si acaso le puede mandar un mensaje al delegado y darle su número para que en caso se vaya el link, porque me dice que no está, no sé qué ha pasado, si se vaya la conexión, pueda yo enlazarme al mismo link del Zoom o a otro, no sé. Ya, el segundo delegado si está por ahí, sería bueno para cualquier emergencia. Ya, ya, continuando. Entonces Sí, eso, ¿no? doctora. Ya, ya, sí, hay Tomás. Es que como veo, no puedo ver todo completo el orden. Ya, Tomás, igual por si acaso le mandas tu número al delegado para cualquier emergencia, yo ahí ver si es que no se conectar el Zoom. Bueno, eso es caso extremo, ¿no? No creo que pase. Pero igual. Ya, gracias. Entonces, basándonos en esto, pues les decía, ¿no? Si hay un déficit, digamos, sensitivo motor a nivel ya de extremidad inferior, pues, ¿no? Tenemos alteraciones tanto del muslo, de la rodilla, ¿no? Con pérdida de sensibilidad en la parte dorsal del pie, de la pierna, ¿no? Entonces, de acuerdo a la estructura del segmento medular que pueda estar dañado, ¿no? Entonces, eso es interesante. Por otro lado, tenemos también, ¿no? Lo que les decía, alteraciones sobre todo sensitivas, ¿no? Esto debido, acuérdense que hay una afección, sobre todo, a diferencia en toda la parte medular, sobre todo a nivel de los cordones posteriores, esto pueden provocar una sensación de hormigueo, ¿no? Como si estuvieran ustedes pisando almohadas, ¿no?
hay pérdida de sensibilidad tanto posicional y vibratoria, ¿no? Donde al determinarse que yo tengo una alteración en la sensibilidad, por ejemplo, ustedes en miembros inferiores, pues yo tendría dificultad para la deambulación, ¿no? Entonces tengo una deambulación atáxica, una deambulación no coordinada, ¿no? En caso que sea la afección del haz espinotalámico, puede provocarme incluso hasta un pequeño dolor, pérdida de sensibilidad, incluso al olor, ¿no? Con alteración de la temperatura caudal por la zona medular dañada, ¿no? Síntomas motores, o sea, hay síntomas sensitivos también pueden existir. Acuérdense que la afección medular no solamente abarca solo cordones posteriores, sino que puede afectarse también isquémicamente otras zonas de los tránsito o otras zonas de medular, ¿no? Propia. Y como síntomas motores, pues podemos tener debilidad muscular, disminución del tono, pérdida de reflejo del estiramiento, atrofia, fasciculación, existir aumento de reflejo, espasticidad y Babinski, ¿no? Tenemos el reflejo de estiramiento muscular que puede estar disminuido o ausente en la lesión, ¿no? Si es una afección sobre todo de raíz anterior. ¿Qué otra importancia tiene, sobre todo en estas alteraciones de mielopatía? Puede asociarse también una alteración esfinteriana, ¿no? Importante pues que determinar que la vejiga está anexada por un sistema nervioso simpático, ¿no? Y de la parte lumbar y a nivel, digamos, sacro, a nivel, digamos, determinante parasimpático, ¿no? Cuando hay una alteración de esto, por esta alteración mielopática, altera también toda la parte de la inervación y afectando también toda la parte de la zona vesical, ¿no? Entonces, el paciente va a presentar una vejiga flácida, paralítica, puede existir una urgencia miccional con aumento de la frecuencia e incontinencia. Entonces, quiere decir que no necesariamente que tenga un paciente con una vejiga neurogénica o con una vejiga con flacidez e incontinencia yo voy a pensar o sospechar que es una infección urinaria. Si bien es cierto, puede relacionarse o parecer como si fuera una infección urinaria, porque el paciente le puede decir que tiene una incontinencia o un aumento de la frecuencia en la micción, pues si es que yo veo que también hay una pérdida de la sensibilidad en los miembros inferiores, una marcha de prototipo media táxica con alteración sensitiva, entonces no descartaría que pueda ser una afección medular mielopática, ¿no? Entonces, eso es importante que lo tengan que resaltar, ¿no? La afección esfinteriana que puede darse. Por otro lado, por último, en esta parte, un poquito comentar acerca de los síndromes medulares. Tenemos el síndrome de sección medular completa, como tal, o bien llamada shock medular, ¿no? Que aparece con una parálisis completa, arrefléxica, quiere decir que yo no siento para nada la parte de los miembros inferiores, ¿no? Con afección de los segmentos inferiores por la lesión, ¿no? Y que puede convertirse de manera espástica, ¿no? Y tenemos un síndrome que se llama síndrome de Brown-Séquard, ¿no? O de hemisección medular, ¿no? Le he querido mencionar porque a veces suelen ser por ahí alguna preguntilla, ¿no? No solamente versión ENAM, sino también en examen que se caracteriza parte de la mitad de la médula, o sea, la parte de la mitad, en una compresión, sea por un tema de compresión, una más, un tumor, ¿no? Una degeneración, digamos, vascular también a nivel de la parte medular, o por un tumor o por un traumatismo, ¿no? Sí, sí da, ¿no? Y a nivel contralateral puede haber una pérdida de la sensibilidad o termogelsia distal, ¿no? Como ven aquí, por ejemplo, ¿no? Hay una parte de afección, ¿no? Propia, sobre todo de la mitad, ¿no? Si son lesiones, sobre todo de prototipo bilateral, puede dar incluso como una especie de tetraplegia, ¿no? Incluso a veces puede incluso comprometer. A esto tenemos la siringomelia, ¿no? O por lesiones traumáticas vasculares, ¿no? Se llama una pérdida disociada